amigos, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de 50 sombras de ley. Esperando que se encuentren muy bien, nos encontramos grabando el sexto podcast de este canal. Me encuentro con grandes invitados como lo es Jennifer, Itzel, Jessica, Suri y su servidor Alan Yair. Pues bien, vamos a hablar de varios temas que son muy agradables, como lo son pues, concepto de Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones de Estado, división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, actos formales y materiales de Estado, la organización administrativa, la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada, la administración paraestatal, los servicios públicos, medios administrativos de la adquisición de la propiedad, expropiación, requisición, decomiso y confiscación. Bien, pues vamos a empezar con el tema de concepto de Estado. Y pues se define de manera general como una organización política y soberana que ejerce cierta autoridad en territorios o poblaciones. Esto quiere decir que un Estado está conformado por un gobernante y gobernados. El Estado está conformado por el gobernante y gobernados para que ya se pueda considerar como un Estado. Bien, pues este gobernante es el que lleva el control de todos nosotros, el que lleva el control de cada Estado, ¿no? ¿Y quiénes son los que ponen estos gobernadores? Pues nosotros mismos, ¿no? Los mismos individuos somos los que ponemos a estos gobernadores para que lleven ese control y pues sea considerado como un Estado. Y pues bien, entendimos lo que es el Estado y su importancia para pues, la sociedad. Vamos a dejarla con mi compañera Jennifer, que nos va a hablar de actividades y atribuciones del Estado. Bien, como la actividad del Estado comprendemos que es el conjunto de actos, tareas y operaciones que se realizan en virtud de atribuciones para lograr un objetivo en específico. Básicamente significa que el Estado puede realizar acciones concretas, como por ejemplo construir una carretera, construir escuelas, un hospital, ofrecer algún servicio público, para de esta manera poder pues cumplir con su rol en la sociedad. Y pues todas las acciones que haga tienen que estar respaldadas por las leyes, ya que estas le van a dar el poder para actuar. Todas estas atribuciones son necesarias, ya que le van a permitir al Estado poder cumplir su objetivo, que en este caso es asegurar nuestro bienestar y poder asegurar nuestra seguridad. Un ejemplo de ello es si el objetivo del Estado es mejorar la educación en México, las leyes nos van a dar el poder de actuar para, por ejemplo, construir escuelas, contratar más personal, otorgar becas, administrar un programa que les permita a las personas seguir estudiando. Y pues no solamente es en el ámbito educativo, sino que también es en otras secciones como en la infraestructura, la economía, la salud, la educación y el medio ambiente. Básicamente, pues la actividad está presente en todo lo que hacemos. Bien, pues ahora tenemos esto más claro, ¿no? Sobre ese tema. Y pues vamos a hablar sobre las funciones del Estado, y esto más que nada pues me va a ayudar mi compañera Itzel. Claro, bueno, el Estado tiene varias funciones, las principales son tres, que es hacer las leyes, la función legislativa, aplicarlas, que es la ejecutiva, y resolver problemas legales, que es la función legal. La función judicial, pero además de estas también tenemos otras, como por ejemplo la función contribuyente, que básicamente se encarga de organizar el dinero público y los impuestos. Tenemos otra que es la función gubernamental, y esta se encarga de organizar todo para que las cosas funcionen bien. De ahí tenemos la función municipal, que se encarga de que cada municipio y cada ciudad se encargue de ella misma. Todo esto es para que no haya caos y para que todo fluya. Bien, pues para seguir con este tema le daremos la palabra a mi compañera Suri, que nos va a hablar sobre divisiones de poderes.
La división de poderes es un proceso de ordenamiento de poder y autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerza mediante una serie de pesos y contrapesos. Ahora bien, el ejercicio de poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado, que es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, cada uno cumpliendo con su ámbito jurídico, también con su propia característica, la estructura organizacional y con su conjunto de funciones y responsabilidades. De hecho, en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un individuo o en una corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades de que el legislativo, el legislativo esté dispuesto en el artículo 29 de esta Constitución. Pues bien, para continuar con nuestros temas, pasaremos a lo que es el Poder Ejecutivo. Y pues, quien sabe más de ese tema, pues nuestra compañera Jessica. Sí, bueno, como lo mencionaba antes mi compañera, el poder se divide en tres partes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros nos vamos a centrar más en el ejecutivo, que se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base a la Constitución y a las leyes. Bueno, yo puedo entender que el poder se divide en tres partes y el ejecutivo, pues como lo dice, ejecuta las acciones y esto empieza en base con que es para un solo individuo. En este caso sería la presidenta de la República Mexicana, que es Claudia Sheinbaum. Ella es la que se encarga de ejecutar las acciones. Posteriormente hablaremos de la administración pública y ahí pues explicaremos más cómo es que empieza todo desde el Poder Ejecutivo y cómo se divide para que esto se realice de manera adecuada con los únicos fines de beneficiar a la sociedad. Pues bien, ya entendimos un poquito sobre el poder ejecutivo, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahorita sobre el poder legislativo. Y bien, el poder legislativo es una rama esencial para el gobierno. ¿Por qué? Porque estos son los que conforman la creación de leyes y la modificación de leyes. Esto básicamente quiere decir que ellos son los que se encargan de la creación de una ley o la modificación de una ley. Pues bien, el poder legislativo es lo son los que se encargan de estas creaciones de las leyes y las modificaciones de las leyes, pero también están compuestos por legisladores, que pues prácticamente son el pueblo quien elige a esos legisladores y son los que se encargan pues tienen una función clave estos legisladores. ¿Por qué? Porque representan a los ciudadanos, igual son los que se encargan de llevar los proyectos de leyes y pues para la fiscalización del poder ejecutivo. Esto es lo que es el poder legislativo. También en el poder legislativo entra como el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Senadores de la República. Estos son los que se encargan pues de la creación y modificación de las leyes que pues actualmente ahorita conocemos. De hecho, la Cámara de Diputados se compone por representantes de la nación, de la cual son, como se mencionó en el anterior podcast, son de 500, mientras que los senadores son los 128, ¿no? Que básicamente ellos se encargan como que más que nada impulsar al gobierno o al país para que existan y se cumplan las ciertas leyes que nos está marcando la Constitución, ¿no? Y también para aprobar las leyes, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta cantidad de votos para que se pueda aprobar esa ley, porque pues si no... Sí, exacto. La que ejecuta la orden o la ley, que se podría decir, es la presidenta, pero lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en el Poder Judicial. Y entonces ahí es como se complementa todo en conjunto. Sí, todo va relacionado, ¿no? Sí. Y pues si no... Bueno, yo una vez en la prepa vi que pues seguía un proceso, ¿no? De que una cámara tenía que dar la ley, la proponía, la otra la aceptaba y si no la aceptaba se regresaba para que la modificaran, la volvían a regresar ya modificada y la aceptaban y así tenía que ir pasando hasta que realmente fuera aprobada por todos. Sí. Exacto. Pues bien, hablamos sobre crear y modificar leyes y pues el régimen
y nos rigen para alguien que cumple estas leyes. Entonces vamos a hablar sobre el Poder Judicial y este tema más que nada lo sabe mi compañera Jennifer. Bien, este poder tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar leyes en casos concretos, garantizando que se respeten todos los derechos humanos. Este poder pues, se encarga de asegurarse de que todas las personas cumplan las reglas o en este caso las leyes del Estado, y si no también tienen la facultad de poder castigarnos o darnos una consecuencia pues por no seguir estas leyes. Está representado por instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de distrito y los ministerios públicos. Y este poder pues no solo se encarga de cierta manera como de castigar a quienes rompen las reglas o las leyes, sino que también se encarga de resolver conflictos legales que pueden existir entre las personas, entre las empresas y entre el gobierno a través de jueces y a través de tribunales, pero siempre va a ser con el mismo objetivo de garantizar que nuestros derechos estén protegidos y también de pues, garantizar nuestras necesidades. En este caso, pues, el Poder Judicial trabaja en nuestro día a día resolviendo conflictos entre las personas. También se encarga de proteger nuestros derechos y así como delitos. No sé si ustedes han escuchado, pero pues yo escucho que la gente está como que muy inconforme con este poder, ya que dice que pues no funciona realmente, porque pues los juicios suelen ser muy largos y muy lentos, entonces pues para poder tener una conclusión o tener justicia, pues realmente tienes que esperar mucho tiempo para que te den una solución. Entonces pues básicamente la gente no tiene como seguridad en este poder y en muchas ocasiones los jueces toman decisiones imparciales y están influenciados por políticos o por intereses externos y entra mucho el caso de la corrupción. Entonces pues mucha gente dice que este poder ni siquiera funciona como debería, que solamente pues como que está de adorno, ¿no? Porque pues muchas veces no resuelve o tarda mucho en resolver y por ejemplo si llega una persona con una capacidad económica fuerte, pues va a obtener más beneficios o o incluso vas a salir ganando, porque pues no todas las personas, o sea, todas las personas debemos tener acceso fácil a la justicia, pero pues no todos tenemos la capacidad económica para poder hacerlo. Entonces pues muchas personas están muy en desacuerdo con este poder y tienen muchos conflictos. También he escuchado que pues este poder trabaja como un árbitro, como en el fútbol, porque dice que él va a ver pues, las cosas que hacemos y nos va a poder sancionar y nos va a poder, o sea, tú le das pruebas y te va a decir esto sí está bien, esto no está bien, y ya si es en caso de un delito va a declarar a alguien culpable o no lo va a hacer. Y pues para esto también yo les tengo una pregunta que es, ¿ustedes qué poder creen que es el más efectivo como que en México? Bueno, pues si nos ponemos a pensar, porque a veces luego hay mucha corrupción, pero pues si nos estás poniendo... Pues es que se decía que con la reforma judicial lo que iban a hacer era justamente resolver estos problemas, porque se supone que iban a agilizar más los procedimientos, porque como dices, muchas veces se llegan a tardar mucho o incluso no todos tienen como las posibilidades o los mismos accesos. Entonces es lo que se iba a hacer con la reforma judicial, pero pues ya veremos, ¿verdad? Porque pues no todo es como nos lo dicen. Y sí es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque me dices que hay unas personas que pues si tienen el capital, el dinero y todo, pues podrían salir ganando y tú que sabes qué tal no son inocentes o así, qué tal si eran los que... Igual siento que depende mucho del caso porque hay muchos casos que sí les dan como que la importancia y que se centran mucho, que lo focalizan mucho y es como de vamos a resolver este caso, que se haga bien, y hay muchos casos que los toman por altos y los guardan y los guardan y los guardan y nada más ni siquiera los toman en cuenta, pero pues no sé qué opinión me puedan dar ustedes. O les dan mucha importancia o a veces es como de que muchas veces dicen que es como una cortina para tapar otra cosa que los gobiernos están haciendo, ¿no? Como por ejemplo el caso de Devani, que pues muchos decían, ¿no? Que si es cierto, que no es cierto, o sacaron muchas conclusiones
e incluso se llegó a decir eso, que era como una cortina para tapar otras cosas que el gobierno estaba haciendo. Exacto. De hecho, no sé si recuerdan que en los anteriores podcasts se mencionó sobre el Poder Judicial, o más que nada la reforma judicial, y nos tocó decir que en el Congreso General, donde pues, se aprueba todo, tanto las dos cámaras que existen, prácticamente este Poder Judicial ya no existiría. ¿Por qué? Porque la mayoría de votos, como lo mencionó Jenny, pues existe una mayoría de votos en la cual se decide si se cumple o no. Entonces, por lo que he visto tanto en videos como en TikTok, en redes sociales, prácticamente este Poder Judicial ya va a desaparecer, o más que nada desapareció. Y es que muchos de los mexicanos no nos damos cuenta de que este poder es de gran importancia. ¿Por qué? Porque es como el que nos obliga o está nuestros derechos y en los cuales nos engloba toda la sociedad. Y entonces, pues algunos mexicanos están de acuerdo, otros dicen que no. Y es que la verdad siento que nada más es un favor hacia Morena, es más que nada para su política. Entonces siento que va a venir como que mucho caos y pues lamentablemente después se van a lamentar tanto los mexicanos como los mexicanos que decidieron votar de que esa reforma ya no existiera. Sí, pues como lo comentaban todos ustedes, estos últimos días pues se ha visto mucha controversia por lo que está pasando. Se supone que muchos están de acuerdo y muchos en desacuerdo, pero la mayoría de ellos pues son de un partido político. No sabemos con qué fin se está haciendo y como dice mi compañera Suri, a lo mejor después se puedan arrepentir porque en sí el Poder Judicial pues se supone que son personas de cierto modo muy preparadas que tienen pues la capacidad de resolver un problema pues grande de la sociedad, pero ahorita como lo hizo el antiguo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no sabemos cómo vaya a hacer o cómo vaya a reaccionar pues la gente al momento de que si entra un abogado que apenas es nuevo, recién egresado, pues no sabemos cómo es que vaya él a resolver problemas que lo resolvían personas que pues estaban preparadas de años, que tenían varias carreras, tenían maestrías. Entonces eso también es controversia y también nos pone a pensar de cierto modo, pues qué pasará con el futuro del país. Pues sí, ahorita pues el gobierno ya como que deja de lado ese poder, como que ya ni siquiera lo toma en cuenta, pero pues creo que es el más importante porque este nos respalda, o sea, ¿no? Como que va a hacer que nuestros derechos se vean respetados siempre, imagínense. Si así estamos con el poder ahora que se supone que va a desaparecer o que ya está desapareciendo, ¿cómo vamos a estar en un futuro? De hecho, hay un ejemplo muy claro que es el país de Venezuela. Él desapareció prácticamente el Poder Judicial y miren cómo está ahorita. Entonces, México ya va para pueden allá. salir, ¿no? México va para allá, entonces nos vamos a convertir en el próximo Venezuela. Ay, no puede Qué ser. horror. No, pues sí es un tema muy interesante y muy amplio, ¿no? Para que sí se tiene que compartir. Sí, es un tema muy amplio y muy interesante, la verdad. Pero pues ya vimos sobre el poder, ya vimos el poder judicial y ya entendimos un poco qué es el poder judicial. Pues vamos con el tema de actos formales y materiales del Estado, que más que nada este tema nos va a explicar nuestra compañera Gaby. Bueno, los actos formales del Estado son toda la parte estructurada y bien organizada de cómo se comunica lo que se va a hacer. Incluyen el procedimiento, que serían los pasos que se tienen que seguir, la forma en que se hace la declaración oficial y la notificación para que todos se puedan enterar. Algunos ejemplos serían cuando el Congreso aprueba una ley y la publica en el diario oficial de la Federación, o cuando sube el agua y nos hacen llegar la notificación. En cambio, los actos materiales son ya lo que el Estado hace en la vida real, como por ejemplo construir hospitales, construir escuelas o construir carreteras. Como lo hablábamos en las actividades del Estado, ¿no? Que hace acciones concretas para pues cumplir un objetivo, pero que debe estar respaldado. Sí, o incluso brindar algún servicio como lo es la luz y el agua. Sería como decir, pasar de decir vamos a hacerlo a realmente hacerlo. Es la acción en sí. Ahora, son esenciales porque porque nos hace ver que el gobierno no solo dicta las normas, sino que también las ejecuta. Bien, pues ya para avanzar, hablaremos sobre la organización administrativa. Este tema nos lo va a dar nuestra compañera Azul.
Se refiere a actividades cooperativas para conseguir un objetivo en general. Cuando hablamos de organización administrativa, no solamente nos referimos como una actividad, sino como un ejercicio de función pública, como es el ejercicio del Estado, en el cual debe de sujetarse bajo el principio de legalidad y implica tanto el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la ley. Cuando hablamos de la organización pública, es un tema muy amplio en el cual tanto se abarcan los servicios públicos, la estructura organizacional, el patrimonio, el presupuesto y la regulación. De hecho, este tema es como que la base principal en la cual se van a seguir hablando de los siguientes temas. Pasamos al siguiente tema de este podcast, de esta unidad, que es la administración pública. Este tema nos lo va a dar nuestra compañera Jessica. Bueno, pues como lo mencionaba mi compañera Suri, la organización pública es la base, pero de ahí se centra en la administración pública, ya que la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado mediante el cual se ejerce una función. De ahí parte todo, así como hablábamos en el Poder Ejecutivo, que una sola persona que viene siendo el presidente, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, ella es la que puede crear leyes, puede quitar o no quitar a personas, secretarios, sargentos de la Marina y todo eso. Entonces, pero ella sola no lo puede hacer, tiene que ser en conjunto con un equipo administrativo, y ahí es donde se divide, ya sea para obras públicas, servicios de salud, de educación, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pues prácticamente la administración pública es indispensable, ya que lleva el control de las actividades que se realizan pues en toda la República Mexicana. Entonces, pues se tienen que ejecutar las actividades en base de un presidente, que es el que manda, después van los encargados, que se podría decir que ponen la presidenta, y ya de ahí ellos se van a centrar en cada puesto que ellos reciben, para que en conjunto se haga pues una administración correcta y clara de todo lo que está sucediendo en el país. Vamos a hablar sobre la administración centralizada, y también la administración centralizada es un modelo en el que todas las decisiones clave y el control de recursos se concentran en una autoridad central. En este caso, en este tipo de gestión, las entidades no tienen mucha autonomía y las políticas y directrices deben ser implementadas conforme a lo que se determina en el nivel central. La centralización se utiliza para garantizar coherencia en las políticas y un control más estricto de los recursos, y es aplicada en el gobierno o grandes organizaciones para lograr uniformidad y eficiencia en las ejecuciones políticas y de servicios. Yo creo que te voy a debatir un poco en ese tema, porque mi tema es la administración descentralizada, y pues este tipo de administración trata básicamente en repartir tareas, y que pues no solo se quede como en una persona en el mando, sino que, por ejemplo, se hacen ciertos grupos, ¿no? Tú te vas a encargar de la educación, tú de la salud y tú de la economía. Y todos estos grupos se le van a repartir actividades o responsabilidades que sean especializadas en eso. Si tú estás especializada en la economía, pues vas a poder atender necesidades económicas de una mejor manera. Porque si se queda en una persona o solo en un grupo de personas, ¿cómo ese grupo va a poder satisfacer las necesidades de todos? Y no es lo mismo que satisfacer, por ejemplo, en la educación. Si queremos satisfacer nuestras necesidades de educación en Tehuacán, no es lo mismo que satisfacer las necesidades en Veracruz. Son necesidades completamente diferentes, porque somos estados pues muy diferentes. O sea, cambia todo, ¿no? Entonces, pues siento que esta administración como que es mejor, porque pues no solamente va a quedar en una persona o en un grupo todo el mando, sino que se va a repartir y va a hacer que la toma de decisiones sea más rápida y sea más eficiente. Otro ejemplo, bueno, es que va a hacer que los servicios y las decisiones de gobierno sean más rápidas y más efectivas,
ya que se encarga como que de aligerar al Estado y que nuestras necesidades sean resueltas más pronto, lo más pronto posible, para pues igual no estar esperando, porque pues como les digo, no es lo mismo resolver las necesidades de Puebla que de Veracruz, que de Yucatán, que de cualquier otro estado. Entonces, en mi opinión, siento que esta es la mejor administración o la mejor organización para que, pues sí, tengamos más especialización, que se especialicen directamente en nuestras necesidades y no tengan que ver, que no influyan otros factores, que solamente seamos tomados en cuenta nosotros. En el caso de la educación, como ya se los mencioné, si queremos mejorar la educación en Tehuacán o en cualquier lugar, ¿no? En cualquier estado, pues el gobierno le da a la Secretaría de Educación de cada estado los recursos educativos y ellas van a ver cómo van a atender nuestras necesidades, si a Tehuacán o a Puebla les van a otorgar más becas, si en Veracruz van a hacer un programa educativo, si van a contratar más maestros porque ya no hay. O sea, van a atender nuestras necesidades de una manera más directa y no solamente una persona se va a quedar con el mando. Sí, como lo comentas, depende de los estados, es como se vaya a administrar. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, porque en la zona en la que yo vivo, yo vengo de Veracruz, en la zona en la que vivo hay necesidades, se podría decir que diferentes a las que son aquí en Tehuacán, que es un municipio, pues se podría decir que es centralizado. Yo vivo en una zona pues más rural y ahí pues obviamente las necesidades son completamente diferentes. A lo mejor aquí, no sé, pongan una cancha y allá pongan una escuela porque no hay una escuela. Entonces esas son cosas completamente diferentes y los presupuestos son diferentes. Entonces tienen que ser personas, como dice mi compañera Jenny, especializadas en el tema. No podemos hablar con una persona del sector de salud porque obviamente no va a saber cómo manejar pues, el sector educativo. Entonces ahí yo estoy de acuerdo en lo que dice mi compañera Jenny. Sí, pues tienes razón porque como dices, por ejemplo, donde tú vives, si tú dices, aquí falta una escuela, pues la van a poner. Si aquí falta una cancha para una actividad recreativa, pues la van a poner. Pero si una persona dice, ay, ok, yo voy a ver por todo México, por todo México, por todos, pues van a decir, ay, hagan más escuelas o den más mobiliario, o den más becas, así, pero pues exacto, no se ganan no saben en sí qué es lo que necesita cada lugar. Exacto. Pues bien, ya vimos sobre la administración descentralizada. Vamos a hablar sobre la administración paraestatal y este minuto nos va a dar mi compañera Itzel. Sí, la administración paraestatal es como una parte del gobierno que no es directamente del gobierno, pero que trabaja para él. Básicamente son organismos o empresas que hacen cosas importantes que el Estado necesita, como ya lo mencionaba. Por ejemplo, en México podemos encontrar a Pemex, que se encarga del petróleo, o también podemos encontrar a IMSS, que se encarga de brindarnos servicios de salud. Aunque no son directamente parte de las secretarías, esas empresas siguen las reglas que establece el gobierno, porque, pues como ya lo digo, ayuda a cumplir funciones que son públicas y que además el Estado necesita. Es como si fueran como aliados del gobierno, pero no muy juntos. Pues más que nada esto es para que podamos funcionar mejor y que no hayan, ¿cómo se podría decir? Que no existan muchas necesidades. Pues bien, un punto más a tratar son los servicios públicos. Este tema nos va a dar nuestra compañera Sui. Los servicios públicos puede explicarse como una actividad destinada a la sociedad, a la población de todo el territorio mexicano para satisfacer las necesidades en generales bajo un régimen jurídico especial. Si tal actividad la reconoce como la ley de servicio público y la desempeña directamente la administración pública. Es cierto, el objetivo principal de los servicios públicos es brindarnos y satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Pero pues existe como que a lo mejor un patrón
en el cual es de cuál es el fin de este servicio, cuál es la persona que lo atienda y el régimen que lo regula si se trata del régimen especial. De hecho, que debe ser el derecho público que atiende a asegurar la comunidad, satisfacer las necesidades que todos tenemos, la uniformidad, la regularidad y la generalidad del servicio. De hecho, pues creo que todos estamos y tenemos esos servicios públicos que es la basura, la luz, el agua, pero obviamente pagamos un impuesto para que esos servicios nos puedan brindar, más que nada nos puedan brindar ese servicio. Aunque hay mucha controversia y polémica, porque no sé si les ha pasado o solamente es por donde yo vivo, pero últimamente los camiones de basura no están pasando como deberían de ser, sino pasan como que cada 15 días o cada mes. Exacto. Entonces, como estamos pagando un servicio en el cual, pues, de hecho la Constitución dice que ese servicio nos debe, pues, satisfacer la necesidad. ¿Y qué pasa si no pasa la basura? O sea, se empieza a acumular más basura, empieza a afectar la contaminación y es como, oye, estamos pagando, ¿no? Ay, sí, realmente, ay, está horrible todo ese Sí. tema de la basura porque vas por la calle y ves basura por todos lados. Exacto. O sea, no puedes ni siquiera caminar en un lugar que no tenga un olor pues desagradable porque todo está lleno de basura. ¿Por qué? Porque no pasa el camión. Y pues no todas las personas, o sea, yo la puedo ir a tirar al parque, tú la puedes ir a tirar al bote de basura más cercano, pero pues no todas las personas tienen la misma posibilidad. Entonces pues se queda y se hace que la ciudad se vea sucia y pues también así pues no avanzamos como sociedad. Por ejemplo, ahorita que fue el cambio de presidente, pues los primeros días sí, la basura, mira, el camión pasó de que como 3 veces seguidas en la semana por mi casa. Y yo dije, ay, y ahorita ya otra vez ya me está pasando. O sea, literalmente nada más fue como de la primera semana para tenerlos contentos, para tenerlos calmados, y ya ahorita otra vez, ni siquiera está pasando otra vez. Sí, pero es lo que me comentaban, que se supone que estamos pagando pues un impuesto para que las calles estén limpios, ¿no? Y hasta pidieron que se separara la basura por orgánica, no orgánica, incluso no se llevan los vidrios ni nada de eso. Entonces, ¿qué se supone que se debe de hacer si se está pagando por algo y ellos no están cumpliendo, pero están exigiendo? Entonces, pues no, siento que no es correcto lo que están haciendo. Y el hecho que no pasen, pues hace que nosotros como personas tengamos que buscar, por ejemplo, ya existen servicios de basura privados, que es básicamente como una camioneta, y esa camioneta va a tu casa, te la recoge tu basura, o recoges la de una calle que se puso de acuerdo para pagan y ya la va a tirar a otro lugar, pero pues al fin y al cabo ya es pagar doble, porque pues estás pagando por un servicio que ni siquiera te están prestando, que tienes tú que buscar la manera de, pues de que te lo den, o de, por ejemplo, en este caso limpiar tu casa, no te puedes quedar con la basura nada más porque sí, o sea, pues la tienes que quitar, si no se te acerca tu casa, te meten animales, muchas cosas, entonces pues nosotros tenemos que buscar, que ver por nuestro lado para satisfacer también nuestras necesidades, porque no siempre el Estado nos las satisface. Vamos a hablar sobre el tema de medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Este tema nos va a dar nuestra compañera Jessica. Bueno, pues como tal no es un tema, ya que pues se divide en varias partes y posteriormente mis compañeros se las van a explicar, pero pues dentro de nuestra legislación civil, el derecho mexicano existen diversas formas de adquirir una propiedad y son las de ocupación, usurpación, por herencia o sucesión, y también hay otros que desconozco, pero pues posteriormente mis compañeros se los van a explicar. Pues bien, una de esas como esa es la expropiación, y pues la expropiación es el proceso legal mediante el cual el Estado puede privar a un individuo o una entidad, ya sea total o parcialmente por razones de utilidad públicas o de intereses sociales. En este acto, aunque sean forzosos, deben estar acompañados de una indemnización justa para el propietario afectado. Pues el otro concepto que nos da mi compañera Jennifer es El tema de requisición
Este es un proceso administrativo en el cual el Estado va a necesitar un bien en específico para satisfacer una necesidad pública o para ofrecer un servicio público y va a adquirir una propiedad o un bien de propiedad privada temporalmente, o sea que básicamente el Estado va a tomar prestado un bien de una empresa o de una persona para satisfacer nuestra necesidad y pues solamente las va a usar por un tiempo y después te van a pagar por ello. Pero dicen que esto funciona como, por ejemplo, una herramienta legal que solamente se utiliza como que en casos muy extremos, como por ejemplo en desastres naturales, en emergencias sanitarias o en conflictos armados. Por ejemplo, cuando estábamos en lo del COVID, si el Estado decía, necesito un hotel para ir tener a las personas que tienen COVID y que no sigan contagiando, y elegía, pues no sé, pues cualquier hotel de Tehuacán, ese hotel tenía pues, o el dueño tenía como que la obligación de prestárselo porque era para satisfacer una necesidad y pues no se lo va ahora sí que quedar para siempre, solamente lo va a usar en ese caso temporalmente y ya después le van a pagar y tiene que cumplir con estas 4 características, que es justificación, que el Estado pues te tiene que justificar que se va a usar tu bien para satisfacer una necesidad y no para otro interés. De ahí va la temporalidad, que como ya se los dije, solamente va a ser por un tiempo específico y no va a ser más allá, o sea, no se puede quedar tu bien ya para siempre, solamente se va a usar para lo que es y ya, te lo devuelve. Y otra característica es la indemnización, que es la compensación económica que vamos a recibir. O sea, ellos nos van a pagar una cierta cantidad de dinero por haber usado nuestro bien o incluso si es que le llegan a hacer algún daño, también por eso nos los tienen que pagar. Es como la expropiación, tiene que tener una indemnización justa para... Ajá, sí. En tu concepto creo que tú me estás diciendo que solamente se los quita porque total, sí, ¿no? Total o parcialmente, ya sea por razones públicas o intereses sociales. Ajá, un interés social. En este caso, pues es para una necesidad en específico, como les dije, en la pandemia si utilizábamos un hotel era porque nos iba a satisfacer a todos, para que ya no nos siguiéramos contagiando de COVID. Pero en este caso puede ser desde para poner simplemente un museo, o para poner algo porque se la quiere quedar, va a ser en este caso. Pero es como una necesidad. Ajá. Y por ejemplo, esto va ligado con otra característica que es la proporcionalidad, que se trata de solo confiscar los bienes que se vayan a ocupar. O sea, no te va a confiscar otro bien que no va a ser utilizado o que lo quieren para otra cosa, no. Te tiene que justificar qué bien y ese bien pues solamente va a ser uno o los que sean necesarios, pero para satisfacer la necesidad o para ofrecernos un servicio público esencial, no para otra cosa. Después vamos a hablar, el siguiente concepto que es el decomiso. Mi compañera Excel, ¿quién lo va a explicar? Bueno, pues prácticamente el decomiso es cuando el gobierno o las autoridades quitan algo que alguien tiene porque ya ha sido usado de forma ilegal o que se adquirió de forma ilegal. Por ejemplo, cuando las autoridades llegan a encontrar el dinero que viene de narcotraficantes, las autoridades tienen la obligación de quitarlo. Otro caso sería cuando tienen armas que no están registradas fuera de la ley y las autoridades tienen que confiscarlas. Básicamente el decomiso es una herramienta para evitar cosas mal habidas y que siguen en circulación. Es como cuando vemos en las noticias que encontraron, no sé, muchos kilos de droga y muchas armas y las autoridades las decomisan, pero pues casi siempre no encuentran al propietario, sino más bien solo encuentran las cosas y pues dinero. Pero igual muchas veces se dicen que las autoridades se quedan con las cosas o que no las entregan, pero pues son cosas que no vemos en las noticias y que no tenemos información de fuentes confiables. Pero pues siento que a veces igual hay personas que contribuyen a los robos, porque por ejemplo hay alguien que roba algo y lo vende en el mercado y muchas personas consumen esos artículos y pues siento que esto de alguna forma promueve los robos.
Bueno, sí, pero yo creo que también en eso no tenemos tanto la culpa porque decimos, o sea, si nos vendes algo, yo quiero saber que este objeto lo robaste, ¿no? Bueno, pero supongo que los venden a un menor precio. Entonces yo creo que también... Bueno, sí, es que a veces es muy obvio cuando que te Sí, quieren robarlo. vender, por ejemplo, un teléfono de que en 2,000 pesos cuando en realidad vale 20. Exacto. Entonces, pues sí, hay veces que lo hacen muy notorio. Ya hay veces que no y no nos damos cuenta. Y pues tampoco las somos noticias del no todo nos culpables. Ajá, y las noticias tampoco pues nos van a decir de que, ay, el Estado se quedó con este bien para Ándale. por un interés de un político. O para satisfacer sus deseos, o sea. No, Incluso son- muchas veces ni Son siquiera cosas que ni sacan siquiera que... pasan Ajá. en las noticias. Entonces, no, nunca. Pues sí, pues vamos a hablar sobre el siguiente concepto que es el de confiscación. Sí, para que igual no lo haga muy amplio porque ese tema es demasiado amplio, solamente quiero retomar lo que dijo mi compañero Seth, que el tema que le tocó fue de Decomisación. en el cual solamente es algo temporal, se le quita este bien temporal, mientras que la confiscación es el apoderamiento o adjudicación del bien mueble o inmueble, propiedad de la persona, que al ser estado sin un respaldo de preceptos jurídicos, además de que la misma Carta Magna dice que está prohibido. Antes de que entremos un poco a este tema, hay que remontarnos ahora sí al pasado y volver a la historia y saber de dónde proviene esta palabra, cuál es su origen. Y es que eso se da en la antigua Roma, que se aplicaba como una pena en la cual se le privaba de sus bienes a los ciudadanos. Entonces la confiscación nos quiere decir que es perder el total bien sobre esa propiedad que tiene la persona a favor del Estado, sin motivo alguno de la cual está prohibida. De hecho, en el artículo 22 de la Constitución mexicana lo dicen. Antes de que lo diga, quiero mencionar que se van a sacar de onda porque van a decir, ¿eso qué tiene que ver, no? Pero hay que poner atención hasta el último y van a ver que justamente esa palabra está mencionada en ese artículo y que muchas veces el Estado no la aplica, sino solamente, como lo mencionó Jenny, lo utiliza a su favor y obviamente no va a decir el Estado que se confiscaron ciertas propiedades para que pues ellos tengan sus placeres y tengan beneficios sobre ellos. Dice, quedan prohibidas las penas de mutilación, azotes, palos, el tormento de cualquier especie y la multa excesiva y la confiscación de bienes y cualesquiera de otras penas. Entonces prácticamente este Estado nos dice que está prohibido, pero pues sabemos perfectamente que no. De hecho tenemos el caso de Javier Duarte, en la cual pues fue un político de Veracruz, en la cual se le pusieron como que multas porque pues supuestamente robaba dinero, aunque siento que sí. Aunque siento que todos. Prácticamente, pero pues... Pero nos hace más notorio. Exactamente. De hecho, Javier Duarte se le considera que supuestamente le quitaron sus bienes, pero no, de hecho, en una junta que hubo, pues justamente el juez declaró que era inocente. ¿Por qué? Porque no hubo delitos en contra de él o no hubo pruebas suficientes para que dijeran que fue el culpable de todos estos daños. También tenemos un caso que es sobre era una maestra, ¿no? Era una maestra que se llamaba Elba Ester Gordillo. Ella se supone que era una maestra con recursos económicos muy bajos. Ella pues decía que incluso vivía y en su casa había ratas. Pero después, cuando Enrique Peña Nieto entró como presidente de la República, ella fue encarcelada. ¿Por qué? Porque en su casa había demasiados lujos. Tenía más de 84 propiedades y estaba más o menos, era una cantidad de 164 millones de pesos aproximadamente, de todos los bienes que ella había comprado aquí en México y en el extranjero. Entonces se preguntaban cómo es que una maestra que se supone que vivía con ratas llegó a tener tanto dinero si las maestras, de hecho empezaron a hacer huelgas las maestras de las escuelas porque, o sea, a ellas no les alcanzaba su presupuesto y ella era la directora, y pues entonces ella se empezó a quedar con todo el dinero. De hecho también fue diputada 2 veces y también estuvo como integrante del Partido Revolucionario Institucional. Entonces ahí ya hubo pues muchas sospechas y como lo mencioné, o sea, cuando entró Enrique Peña Nieto,
ella fue encarcelada, pero antes de eso pues había comprado varias propiedades, incluso lo que vestía en un día eran aproximadamente $14,000. Entonces pues eran cantidades muy fuertes, ¿no? Vestía ropa de diseñador, de pieza que llamaba mucho la cosas que atención, ¿no? llamaban mucho la atención, y decían pues cómo ella llegó a tanto. Incluso decían que estaba pues relacionada con la brujería, que ella había pagado aproximadamente $64,000 porque decían que le estaban haciendo brujería, o sea, que estaban haciendo algo en contra de ella y ella no lo podía permitir. Dijeron que viajó hasta Bélgica para ir con un brujo, y él es el que hizo el trabajo, y incluso le dijo que, o sea, independientemente de todo lo que estaba haciendo, tenía que haber algo más, y que iba a morir alguien de su familia, tenía que morir alguien que conociera para que se liberara completamente de eso. Y a ella no le importó, simplemente pagó toda la cantidad que ella quisiera. De hecho, viajaba a Francia para hacerse cirugías plásticas y todo eso. Entonces, se supone que cuando la encarcelan le confiscan sus bienes, pero como no se demostró, pues en realidad no sabemos qué pasó ahí exactamente. Entonces ahí está en controversia lo de decomiso y confiscación. No sabemos qué es lo que realmente pasa, porque como dicen, no salen las noticias. Incluso yo vi un artículo, era una mañanera de Andrés Manuel, en donde decía que, de hecho les pondría el video, pero pues en este momento no puedo. Si se puede agregar al video, pues lo agregan. Decía Andrés Manuel que anteriores gobiernos nunca decían, o sea, pues daban el informe de que se confiscaron ciertas cosas de los narcos o de personas. Así siempre van a sacar eso, Siempre van a sacar a otra persona. exacto, siempre era de narcos y todo eso, que se les confiscaban los bienes, pero nunca se comprobaba como tal en dónde quedaban eso que le quitaban. O qué a se hacía. Exacto, qué se hacía. Porque no creo que solamente lo dejen ahí, ¿o qué? Sí. Si confiscan mucho dinero. Simplemente decían, pues se confiscó tanta cantidad en Sinaloa por el cártel de tal. Y Tal cantidad de droga o tal cantidad de dinero. Exacto. Realmente no nos dicen qué pasa. Ajá, exactamente. Y Andrés Manuel decía que pues en su gobierno iba a erradicar la transparencia, y que iban a decir cómo pasaba todo. Incluso dijo un 24 de febrero del año pasado, exactamente, que y habían confiscado más de $24 millones, pero él dijo que iba a comprobar, y de hecho mostró, no recuerdo quién era la secretaria de gobierno en ese entonces, pero ella es la que iba a dar el informe de que ese dinero que se supone que se confiscó de los narcotraficantes se iba a dar a las personas más necesitadas, a los pueblos indígenas, en donde necesitaban más recursos económicos, o no, tal vez no económicos, pero sí se iba a utilizar ese dinero para bienes que ayudaran a la sociedad. Entonces se supone que el gobierno de Morena estaba transparentando todo, pero pues aún así sigue esa duda de en dónde quedan todos los bienes, porque pues realmente te van a decir de cierta cantidad de dinero, pero no te van a hablar de todos los bienes que ya confiscaron antes. Sí. Entonces pues queda mucho mucha imaginación de qué hacen con eso y cómo México está como está. Por ejemplo, confiscan mucho dinero, pues deberían utilizarlo para bienes, para algo bueno en México, y luego ves y dices, ay no. Y seguimos igual, o sea, seguimos con por ejemplo, con los servicios públicos, pagamos y luego ni siquiera pasa. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Sí, es lo que digo, o sea, se supone que él dijo en su conferencia que iba a transparentar, pero en sí no lo vemos, o sea, dice las palabras, pero no vemos las acciones. O lo hace una vez y ya piensa que con eso es suficiente, Sí, y ya de ahí no trasciende a que sea algo que se siga haciendo en todos los sexenios. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita no creo que la presidenta lo vaya a hacer. No, pues no sabemos realmente cómo es que vaya a trabajar, y pues con todas las leyes que se aprobaron del antiguo sexenio, pues obviamente que va a haber un cambio pues completamente radical. Sí, a ver cómo nos va con este sexenio y con las leyes que ya cambiaron desde hace. Sí.
Pero es que qué descarado de Andrés Manuel, porque justamente, ay no, qué coraje, porque él es el que liberó a Esther, o sea, es como, ¿en qué cabeza cabe la duda de que, como, por qué haces eso? ¿Por qué liberar a una mujer en la cual es parte, o fue parte de la educación, y todavía la libera y le da un cargo a un mayor, pues, mayor rango? Entonces, como, ¿dónde queda lo que tú dijiste en la mañanera de ese día? Pero, pues, bueno. Pero pues aún así hay muchos que defienden, como en todo, ¿no? Que defienden Sí. al presidente y otros que lo atacan. Pero pues, Además está raro en México ser una maestra y sabiendo cómo ganan los maestros, que no es por criticarlos, pero pues no siempre ganan bien, al menos que estén sindicalizados. Pues, Sí, o sea, ¿cómo pasó de maestra ¿cómo pasó de una maestra que gerente vendía de un mal partido? a que dentro de un partido? Y después a diputada, y 2 veces por la Ciudad de México. Entonces, pues ahí hay mucha controversia. O sea, se supone que los partidos pues no tienen nada que ver con la educación, pero sin embargo nos damos cuenta Ajá, se en supone este que caso, que deben de estar exacto, separados. pero sin embargo, pues en este caso nos damos cuenta que realmente no es así. pero pues, se supone, es que sí, o sea, le dijeron varios cargos y cómo fue que al final se demostró todo lo contrario, porque también le acusaban de lavado de dinero y resulta que en el 2018 dijeron, no, yo no, eso no era cierto y se demostró lo contrario. Es que puede que sea que sí, pero pues ella teniendo el poder, teniendo Las influencias. Exacto. Para que pues, todo saliera a su favor. Para que todo saliera a su favor. Mágicamente. 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 Dinero manda. Pues bien, eso, vamos a pasar con las conclusiones para dar por concluido nuestro podcast. Vamos a ir pues, con las conclusiones. Sí. Sí. Ok. ¿Quién gusta? Pues más que nada, estos 6 podcasts que estuvimos hablando acerca de diferentes temas como la Constitución y este último que es el Estado, y siento que el más importante aparte de la Constitución es un elemento fundamental en el cual pues todos los ciudadanos, la sociedad nos estamos rigiendo bajo los 3 poderes, aunque pues sabemos que nada más van a quedar 2, lamentablemente. Pero pues nos llevamos una gran enseñanza, un aprendizaje en el cual decimos, oye, ¿qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros en los próximos años? Si actualmente está Claudia ocupando ese puesto, ¿qué va a hacer de ella? O más bien, ¿cómo va a manejar toda la República Mexicana? Y la verdad siento que pues va a ser de la peor manera. Nos vamos a convertir lamentablemente en el próximo Venezuela, aunque pues no lo queremos, pero pues ya, no hay de otra. Y aparte del último tema que se tocó, es fundamental saber de qué están haciendo con los bienes muebles, aunque pues sabemos que solamente es ahora sí tranza, nada más se lo queda el Estado, los reparte, y entonces nos ponemos a pensar qué está pasando con nuestro dinero, lo que aportamos y lo que vamos a seguir aportando. Y es que estaba viendo un documental en donde decían que en los próximos años nosotros ya no vamos a tener como que una casa, o sea, vamos a estar trabajando día y noche tratando de comprar una casa cuando ni tan siquiera nos va a alcanzar por el sueldo. Entonces tengo a lo mejor pánico y miedo hasta cierto punto por lo que pueda pasar después, pero pues solamente es el principio. Nos estamos volviendo un país. No, volvimos a antes, el país en el cual vamos a estar sujetados por el gobierno y pues qué feo, ¿no? Se supone que ya éramos independientes. Y que ya había cambiado todo eso. Y ahora en lugar de ir mejorando, vamos en el proceso. Exacto, entonces pues así están las cosas y también pues agradezco la compañía de mis compañeros que estuvieron presentes durante estos 6 podcasts. Y pues también la presencia del doctor Cuauhtémoc, que pues fue de gran ayuda, nos estuvo explicando de diversos temas, estuvo ahí presente en todo momento tratando de decirnos y explicarnos lo que realmente es el derecho. ¿Por qué? Porque es una rama principal que nos hace forjarnos un poco más en esa carrera y que realmente está no solamente partiendo la materia de derecho, sino pues hasta cierto punto la de fundamentos de investigación. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a aceptar, nos está dando como que referencias de corrige esto, haz esto y haz esto, y nos está ayudando para nuestro bien. Entonces lo agradezco mucho y pues a cada uno de ustedes. Bueno, pues en esta última unidad nos hemos dado cuenta
de lo relevante que pueden ser los temas. Desde la primera unidad hasta esta última, pues hemos hablado de cosas que nos sirven día a día. Realmente yo desconocía sobre estos temas y sinceramente pues no me importaban, o sea, decía, pues es derecho, es mucho investigar, es mucho leer, es historia y eso pues a mí que me va a servir. Pero pues ahorita que nos ponemos a investigar más a fondo, pues nos damos cuenta que son temas pues muy relevantes, muy interesantes que debemos de conocer. Al menos pues yo me he dado cuenta que la organización, una buena organización o una buena administración es indispensable para que el gobierno funcione. Sin esa administración, ninguna Cámara de Diputados ni de Senadores serviría. Entonces, ¿cómo los diputados irían a sus regiones y pues no sé, organizarían algo con los presidentes? Entonces empieza desde el presidente, los senadores, los diputados, los presidentes municipales. Entonces, desde ahí surge cada cosa que hay. Entonces, pues sí es muy importante tener una buena administración pública. Pues en esta unidad, pues hemos hablado de cosas muy interesantes. Incluso en las anteriores nos han dejado pues una enseñanza muy agradable y sinceramente estoy agradecida de eso. Pues también agradezco a mis compañeros que de cierta forma pues fueron de gran ayuda para desenvolvernos más como personas, y esto es algo que nos beneficiará a nosotros como contadores. Entonces pues yo agradezco a cada uno de ellos por haber estado en estas 6 unidades pues en conjunto con el profesor Cuauhtémoc, y pues le agradezco infinitamente por las enseñanzas que nos dio y por las dudas que nos aclaró y por las dudas que nos generó ahora. Ahora tenemos nuevas dudas y podemos abrir más nuestra mente a seguir investigando qué puede pasar. Entonces, pues sería todo de mi parte. Yo quiero pues igual agradecerle como tal a toda la materia, porque siento que nos amplió mucho la visión de las cosas y no nos quedamos solamente con una idea vaga de lo que teníamos. Por ejemplo, no sé si en su caso, pero en la secundaria o en la prepa tal vez nos hablaron de los poderes, del poder, de la división de poderes, y pues nos quedamos solo con qué es o qué hace. Y ahorita tuvimos la oportunidad de ver cómo están constituidos, qué nos garantizan, y no solamente nos damos con la idea de que, sí, ya lo sabemos, o lo damos por sentado, sino que nos amplía la visión y ya podemos opinar acerca de estos temas, porque pues yo realmente era como de que le escuchaba las noticias y lo dejaba así, o era como de, no lo entiendo, ¿para qué la veo? Pero pues ahorita realmente yo sé que ya tengo, o sea, no soy una experta, pero ya tengo al menos un conocimiento básico para poder entender lo que está pasando en nuestro país y en nuestra sociedad, cómo funciona el Estado, como lo vimos en esta unidad, y las actividades y atribuciones que puede tener hacia nosotros. Y que también no está de más decir que pues nosotros criticamos mucho el Estado, la organización, nos quejamos mucho de cómo nos va ahora, pero pues también no nos damos cuenta que nosotros formamos un papel fundamental. Básicamente pues nosotros construimos esa organización, y si nosotros queremos que el Estado mejore, pues también tenemos que ser unas personas más activas, tenemos que proponer, tenemos que buscar soluciones para que todo esto sea como un bienestar en conjunto y no solo quedarnos con lo que ya sabemos, no solamente dar por sentadas las cosas y no solo decir, la autoridad te está dando esto, vamos a seguirlo, sino también sacar dudas, cuestionar, proponer cosas para que pues podamos seguir avanzando y, como lo mencionan mis compañeros, no ir en retroceso, porque pues ya estábamos mal, ya éramos un país independiente, y ahora con los cambios de gobierno, por ejemplo, ya se quedó ahorita con Morena, y el siguiente sexenio que va a pasar también se va a quedar con Morena seguramente. Entonces pues eso no nos beneficia mucho, y luego quitando poderes que nos ayudan como que a protegernos, pues siento que no es lo mejor, pero pues igual siento que nos vamos con mucho conocimiento, ya supimos qué son las personas, como lo vimos, ya sabemos al menos las partes de un contrato, ya me siento un poco más preparada para salir allá afuera y saber de qué trata esto y cómo estamos viviendo.
Y pues ya por último les quiero agradecer a todos mis compañeros porque aunque yo sé que fue difícil adaptarnos, ya sea con los temas, aprendernos los temas, repartirlos, decirlos, la comunicación, la confianza que podía existir entre algunos de nosotros, pues fue muy difícil porque pues estamos de acuerdo que aunque vivimos en una sociedad muy tecnológica, preferimos ver podcast que hacer los podcast nosotros. Pero pues igual, muchas gracias por acompañarme en esta última unidad. Realmente fue muy estresante, fue un desafío para todos, porque no sabíamos nada, estábamos en cero. Pero pues vamos bien, yo creo que sí me aviento otro podcast todavía. Sí, el séptimo. No se lo crea, porque no, tampoco. Pues igual de mi parte, quiero agradecerles a todo nuestro equipo, que más como equipo igual somos amigos. Pues sí, a lo largo de estos 6 podcasts, 6 unidades que vimos, me abrió la mente, ya vi como dice mi compañera Jenny, no soy experto, pero me llevo conocimientos básicos en estas 6 unidades. ¿Por qué? Porque igual lo que veía, lo que aprendí, lo que veía de derecho, lo que veía en las noticias, lo que veía en Facebook, en las noticias, lo que leía, pues decía, pues no me interesa, ¿verdad? Pero pues ahorita sé que sí es importante estos temas. ¿Por qué? Porque nos abre la mente de cómo es México o cómo podría ser, en qué podríamos mejorar y en qué nosotros también qué es lo que podríamos mejorar, ¿no? Pues son temas que pues sí me ayudaron mucho, sí me interesaron bastante, la verdad. Con esos temas pues ya me llevo los conocimientos básicos y pues sí, como dice mi compañera Jenny, igual me podría estar listo para otro podcast, ¿verdad? Gracias de mi parte. Bueno, pues ya llegamos a la final de nuestros podcasts y siento que después de todo me dio tanto en tan poco tiempo. Pero antes de esto quiero tomarme un momento para decirle gracias a todos mis compañeros, a mi equipo y a todos los que nos estuvieron viendo durante esas unidades. Espero que hayan quedadose con algo de lo que hemos dicho. Y pues también al profesor, porque prácticamente nos estuvo guiando durante todo este proceso, nos estuvo corrigiendo, nos estuvo dando sus opiniones y pues sí, después de esto siento que ahora vemos el mundo de otra forma. Nuestra visión ya está más amplia y ahora buscamos como más resoluciones, como más investigar, como saber más. Porque antes solamente era como que me quedaba con lo que escuchaba y yo decía, pues ya pasó. Pero pues ahora siento que ya puedo investigar más para conocer y todo eso. Y pues ya es todo y pues esto fue 50 sombras de ley. 50 sombras de ley. Nos quedamos con la satisfacción de que hemos aprendido a trabajar en conjunto, porque a veces trabajamos individualmente, pero en conjunto es un poco más complicado y pues agradezco al profesor por eso, porque ahora sabemos trabajar de diferentes maneras con diferentes personas y diferentes mentes, porque cada quien piensa diferente. Entonces pues es algo, un plus que quería comentar. Pero pues quién sabe, tal vez si nos vemos en otro podcast. Tal vez, pero ojalá no lo repite. sí, así es. Pues damos por concluido este podcast, esta unidad, este cierre de unidad. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos en este podcast. Pues esto es 50 sombras de ley. No se olviden de seguir las páginas, de suscribirse al canal y de seguir la página El Santuario del Anime en Facebook, en Instagram y nuestro canal. y nuestro canal. Adiós.